Imagina que despiertas hace unos 25.000 años. Hace 2 días que no comes. Tu estómago lleva horas haciendo ruido. Las piernas ya no responden igual que ayer. Y caminar empieza a costarte cada vez más. Delante de ti aparecen unas huellas frescas. Son enormes. Podrían ser de un ciervo. O quizás de algo mucho más peligroso. Aprietas con fuerza la lanza. Porque sabes una cosa, si hoy no encuentras comida, mañana podrías no tener fuerzas ni para volver a levantarte. Ahora, piensa en esto. ¿De verdad era esa la vida de todos los antiguos seres humanos? ¿Vivían permanentemente al borde de morir de hambre? Porque esa es exactamente la imagen que casi todos tenemos de la prehistoria. Personas extremadamente delgadas, persiguiendo animales durante horas, pasando días enteros sin comer, luchando simplemente por sobrevivir. Pero, ¿y si esa imagen estuviera incompleta? ¿Y si la realidad hubiera sido mucho más sorprendente? Cuando pensamos en un ser humano prehistórico, solemos imaginar exactamente la misma escena. Un hombre con una lanza, un mamut gigantesco y una cacería desesperada. Pero la pregunta no es si esa escena ocurrió alguna vez. Claro que ocurrió. La verdadera pregunta es otra. ¿Representaba la vida cotidiana de nuestros antepasados? Porque una cosa es vivir una situación extrema y otra, muy distinta, es que toda tu vida haya sido así. Aquí es donde empieza el verdadero misterio. Durante mucho tiempo, incluso algunos científicos pensaban que los antiguos cazadores-recolectores vivían alternando largos periodos de hambre con momentos de abundancia. Era una idea tan popular que llegó a utilizarse para explicar por qué hoy muchas personas almacenan grasa con tanta facilidad. La teoría parecía lógica. Si nuestros antepasados pasaban hambre constantemente, entonces cualquier oportunidad para comer debía aprovecharse al máximo. Suena razonable. El problema es que durante muchos años esa idea se repitió mucho más de lo que realmente se comprobó, y cuando algunos investigadores decidieron analizarla con datos, descubrieron algo que casi nadie esperaba. En 2014, un grupo de antropólogos comparó información de numerosas sociedades humanas. Algunas eran cazadoras-recolectoras, otras vivían principalmente de la agricultura. Su objetivo era sencillo: responder una pregunta: ¿quién sufría realmente más hambrunas? La mayoría habría apostado por los cazadores. Después de todo, no cultivaban campos, no tenían graneros, no almacenaban toneladas de trigo. Parecía evidente, pero los resultados fueron exactamente los contrarios a los que muchos imaginaban. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar, porque los investigadores descubrieron que, teniendo en cuenta el entorno en el que vivían, muchas sociedades cazadoras, recolectoras, sufrían menos episodios de hambruna que algunas de las primeras comunidades agrícolas. Espera, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo alguien que no sembraba nada podía pasar menos hambre que un agricultor? La respuesta tiene mucho menos que ver con la fuerza y mucho más con una palabra: diversidad. La mayoría de nosotros imagina que un antiguo ser humano salía cada mañana con una lanza y que si no cazaba un animal, simplemente no comía. Pero la realidad era mucho más inteligente que eso. Nuestros antepasados no apostaban toda su supervivencia a una sola carta. Si hoy no encontraban un ciervo, todavía podían buscar raíces. Si no había raíces, quizás encontraban frutos. Si era temporada de miel, buscaban paneles. Si vivían cerca de un río, podían pescar. Y si estaban junto al mar, los mariscos se convertían en una fuente constante de alimento. En otras palabras, no existía un único menú para toda la humanidad. Todo dependía del lugar donde vivieran. Piensa por un momento en esto. ¿Comería igual una familia que vivía en el desierto que otra instalada junto a la costa? Claro que no. Y sin embargo, muchas veces hablamos de los cavernícolas como si todos hubieran vivido exactamente la misma vida. Pero eso sería como decir que hoy comen igual las personas que viven en Japón, en Perú o en Noruega. El mundo prehistórico
era enorme y sus formas de alimentarse también. De hecho, aquí aparece otro mito muy famoso. Cuando pensamos en la prehistoria, lo primero que imaginamos suele ser un enorme mamut, pero los arqueólogos y antropólogos llevan décadas recordándonos algo importante. Los mamuts no aparecían todos los días, ni siquiera todos los meses, y mucho menos podían alimentar por sí solos a toda la población humana. En realidad, gran parte de la alimentación provenía de recursos mucho menos espectaculares: raíces, frutos, semillas, tubérculos, peces, pequeños animales e incluso miel. Sí, miel. Aunque hoy lo asociamos con el desayuno o el té, para muchos grupos antiguos era una auténtica bomba de energía. Pero todavía queda una pregunta. ¿Qué pasaba cuando un cazador regresaba con las manos vacías? Porque eso ocurría, y mucho más de lo que imaginamos. Las expediciones de caza no siempre terminaban con éxito. Algunas podían durar horas e incluso días, sin conseguir una sola presa. Entonces, ¿significaba eso que toda la familia pasaba hambre? No necesariamente. Y aquí aparece una de las herramientas más poderosas que desarrolló nuestra especie: la cooperación. Los estudios realizados con pueblos cazadores-recolectores actuales, como los Hadza de Tanzania, muestran algo fascinante. Cuando un cazador consigue un gran animal, esa carne normalmente no se queda solo en una familia, se comparte. Con vecinos, con parientes, con otros miembros del campamento. A primera vista, podría parecer un acto de pura generosidad, pero en realidad era una estrategia brillante. Porque hoy tú tienes suerte, pero mañana el que volverá con comida será otro. Y pasado mañana, quizás seas tú quien no encuentra absolutamente nada. Compartir alimentos no era únicamente un gesto amable, era una forma de reducir el riesgo de que algunos murieran de hambre. Así que la próxima vez que veas a un cavernícola en una película persiguiendo desesperadamente a un mamut, recuerda que esa es solo una pequeña parte de la historia, porque nuestros antepasados no sobrevivieron durante miles de generaciones únicamente por ser grandes cazadores. Sobrevivieron porque aprendieron a adaptarse y cuando fue necesario a ayudarse unos a otros. Quizás el verdadero secreto de la supervivencia humana nunca fue encontrar más comida, sino aprender que juntos era mucho más difícil pasar hambre. Cuéntanos en los comentarios qué otras cosas del pasado te gustaría saber. Con gusto te estaremos leyendo.